Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros en el programa de hoy a un habitual de este programa. Últimamente no es tan habitual porque eres el titular del movimiento Poder para el Pueblo, así mismo. No hay incorrección ortofonética, sino que ese es el nombre para él contactar mejor afectivamente con las grandes masas populares del país. Con esta organización, él está dando apoyo al presidente Luis Abinader, optando para influir en la medida de lo posible en que el jefe del Estado por fin anuncie su repostulación. Tomás, ¿cuáles factores incidieron en que tú tomaras esta determinación? Bueno, yo me atrevo a asegurar que hay tres fuerzas políticas que están hasta en la encuesta Gallup reciente, muy cercanas en los números una de la otra. Partido Revolucionario Moderno, Partido de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles razones te impulsaron a formar ese movimiento? Cómo no, con muchísimo gusto, Mario Emilio Pérez, con muchísimo gusto, amigas y amigos de Vertientes de Opinión. Un espacio que realmente me hacía falta porque siempre he estado vinculado a este gran intelectual de la palabra y de lo escrito, Mario Emilio Pérez, a él y a toda su familia. Por lo tanto, me siento feliz de estar de vuelta en Vertientes de Opinión. En lo que respecta a Mario Emilio, al Poder para el Pueblo, hace un año y casi 2 meses que salimos a combatir, a procurar el espacio que nos permitiera empezar a promover, porque yo digo que a Luis Abinader no hay que defenderlo, lo que hay es que promoverlo, porque él tiene la ventaja de que ha hecho una gestión de gobierno única en el espacio de la historia y del tiempo. Y digo única, y no soy muy dado a estos términos paradigmáticos, pero en el caso de él digo única porque es la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente decide hacer una gestión transparente que lucha con una justicia independiente creada por él para adecentar la vida de los dominicanos y de las dominicanas, es decir, la lucha contra la corrupción. Hace un año y 2 meses que nos dimos cuenta que este presidente era un presidente diferente, un presidente que está permanentemente pendiente de los problemas del pueblo y de los problemas de la gente. Pero me decía mi esposa, que a propósito te manda saludos, doña Divina, me decía que el presidente lucía solo, que el presidente solo hablaba él, que el presidente no tenía quien lo defendiera o quien lo promoviera. Y entonces decidimos, junto con un equipo de grandes ligas, entre lo que está el compañero Elio Alcántara, que fue mano derecha de el otrora grande, digo, porque ya murió Franco Díaz, Pedro Franco Badía, que era un hombre cercano a la gente, y del compañero Fello Suberví, que a pesar de que sigue en las filas del otrora glorioso Partido Revolucionario Dominicano,
y que por lo tanto tenía una experiencia de vida. Nos juntamos, él, nosotros y una cantidad importante de dirigentes que entendieron que era el momento para proceder a trabajar en pos de la permanencia de Luis Abinader. Fíjate, Mario Emilio, que no hablo de la reelección, hablo en pos de la permanencia, que es lo mismo, pero no está dicho en el nivel en que produce ningún tipo de problema. Porque tú sabes que aquí en la República Dominicana el término reelección está un poquito taimado, está un poquito en dificultad. Por lo tanto, nosotros trabajamos para la permanencia de Luis Abinader en el poder más allá del 24. Indudablemente que conociendo el dinamismo tuyo cuando emprendes alguna actividad política, sé que indudablemente le darás entusiasmo y fuerza al movimiento. Ahora bien, la pregunta que se cae de la mata es si tú consideras que los números que arrojó la última encuesta de la reputada firma Gallup, que es la única que generalmente acierta en sus pronósticos sobre los resultados de los torneos comerciales. ¿Qué te dice a ti esa encuesta? ¿Cómo la analizas y si la valoras? Bueno, lo primero que quiero pedirles a los que dirigen el espacio Poder para el Pueblo, que nos ayuden titulando en su momento Tomás Hernández Alberto, Poder para el Pueblo, porque es una manera de identificarnos con los televidentes. Y a ti te pedimos, Mario Emilio, tú que eres un hombre moderno en términos de que no le has salido huyendo a las redes. De hecho, nos estamos comunicando justamente a través de una de las redes. Por lo tanto, a ti te quiero pedir que cuando entres a Instagram, procure Poder para el Pueblo. De manera que tú puedas darte cuenta lo grandioso, lo poderoso que ha sido la creación del movimiento Poder para el Pueblo. Agradeciendo al mismo tiempo las palabras calificativas que has dicho de que cuando nosotros nos metemos en un proyecto, lo hacemos con pasión, lo hacemos con ahínco, ponemos cuerpo y alma en la acción y por lo tanto los resultados se empiezan a sentir. En cuanto a las encuestas, Mario Emilio, las encuestas son una fotografía del momento. Es decir, que hoy puedes tener una encuesta que te da estos resultados y un mes después o 15 días después, a lo mejor esos resultados no son los mismos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que no es una encuesta cualquiera. La que ha hecho la encuesta, valga la redundancia, es la que tiene más prestigio en la República Dominicana. Es la que predijo las victorias diferentes que se dieron entre el año 96 y todo lo que ha ocurrido después de allá para acá. Es decir que cuando la Gallup ha dicho estos son los resultados en este momento, normalmente ocurre que en los procesos electorales esos son los resultados. Yo creo que eso fue lo que hizo que despertase el avispero que se despertó, porque a un año de las elecciones es todavía bastante lejano en el tiempo, pero en política es muy cerca. Y entonces que la encuesta Gallup diera ese contundente 53.3% para Luis Abinader, que diera poco menos de un 25 o 26 en favor de Leonel Fernández Reina y de la Fuerza del Pueblo, y que le diera al PLD apenas un 16%, indudablemente que son motivos más que suficientes para que se armara lo que se armó, que fue un regateo lo que se armó. Entonces comenzaron a buscarle la quinta pata al gato. Pero si tú te pones a ver, Mario Emilio, otras encuestas que se habían hecho, te darás cuenta que el 95% de esas encuestas coinciden con la Gallup. Es decir, que no es nada
del otro mundo ni es nada nuevo, sino que es una verdad que está aposentada en lo que se llama la percepción del pueblo, que sin embargo, por lo permanente que ha sido, se puede decir que posiblemente el día de las elecciones se quede corta, pero que se quede corta porque Luis gane con mucho más. Mi pronóstico es que Luis va a ganar entre un 53 a un 57% en la primera vuelta. Es decir, estudiando todas las encuestas a las que hemos tenido acceso y las encuestas a las que hemos podido llegar en sus datos, que no son encuestas tan creíbles como la Galo, pero que coinciden con la Galo. Yo te puedo asegurar, mi querido amigo Mario Emilio Pérez, y le puedo asegurar al pueblo dominicano que a menos que no ocurra una cosa que no está imprevista, algo que esté por encima de las previsiones posibles, a menos que no ocurra un acontecimiento que no se ve en el porvenir, Luis Abinader es sin duda el próximo ganador de la contienda del 24. Hay unos aspectos de esa encuesta, Tomás, que hay que analizar. Mira, indudablemente que está en sus números el presidente Luis Abinader sobre los contendores más próximos, que son la Fuerza del Pueblo con su seguro candidato Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana con su ya candidato Abel Martínez. Y es que, aunque está por encima del 50%, el presidente Abinader ha bajado algunos 8 puntos y que Leonel tiene el máximo de rechazo, un 37%, pero Abinader tiene un 26% de rechazo y paradójicamente el que tiene la menor tasa de rechazo y por ende posibilidades de crecimiento es Abel Martínez. ¿Qué te dice a ti esos números? Bueno, está claro que es muy grande la cantidad de gente que rechaza de manera categórica a Leonel Fernández Reina, y eso tiene explicación. Su liderazgo es el liderazgo de su trayectoria. Pero Leonel Fernández Reina no tiene un partido político fuerte, es decir, no tiene una estructura política fuerte. Y la tendencia en los próximos meses, de acuerdo a mi experiencia, es que lo que sobreviven, los que crecen, son las organizaciones que tienen cabeza y cuerpo robusto. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana todavía, usted lo ve que está aparentemente muy lejano, pero es un cuerpo fuerte, es una estructura fuerte y por lo tanto, como su candidato es el que tiene menos rechazo, eso significa que es el candidato que tiene la mayor potencialidad de subir. Y al tener mayor potencialidad de subir, yo me atrevo a decirte algo que quizás no mucha gente se atreve. Y es que dentro de la perspectiva de lo que es su capacidad para subir, acuérdate que la fotografía se tomó en el peor momento de la vida política del PLD, con una cantidad de sus dirigentes presos justamente por razones motivantes de corrupción. Entonces, esa fotografía nos va a decir a nosotros que el trabajo de ese cuerpo robusto que es el Partido de la Liberación Dominicana, con un hombre que no tiene rechazo, que es el más joven de la propuesta que se tienen, va a estar en un segundo lugar. Dos o tres meses antes de las elecciones lo veremos, que estará en un segundo lugar. Veremos que la figura de Leonel
irá descendiendo porque cada vez se hace mayor el rechazo. Es más, a Leonel no le convino haber crecido tanto en los últimos tiempos, porque gente que no se había percatado de eso, pues le daba lo mismo. Pero cuando se vio que sí, que ciertamente puede, el rechazo aumentó también. Fíjate que ese fenómeno, aumentó el rechazo también de Leonel. Entonces, yo percibo, yo veo, yo pronostico que ya en la propuesta final, 3 meses antes de las elecciones, estaremos viendo un panorama donde Luis Abinader va a seguir, ya llegó al fondo en términos de lo que puede ser bajar. Y entonces puede subir, pero muy lentamente, muy suavemente. Es decir, no va a subir de un 53 a un 70, no. De un 53 puede llegar a un 57, que son 4 puntos en un año. Pero Abel puede perfectamente remontarse de un 16 a un 24 o a un 25. Y Leonel, que está en un 25 o 26, perfectamente puede bajar a la posición que tiene ahora Abel. Ese es el panorama que yo percibo en función de la estructura de los partidos y en función del brillo de los candidatos. Hay algunos factores que tanto el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato y la Fuerza del Pueblo y su seguro potencial candidato Leonel Fernández señalan. Son inflación y precisan que productos de la llamada canasta básica y otros importantes del rol de la cotidianidad vivencial del dominicano están a precios inalcanzables a veces para los sectores vulnerables de la población. Hablan también que el ministro del Interior, Jesús Vázquez, hablan de que en varios sectores han tenido un descenso. Sin embargo, cada día los medios de comunicación nos traen feminicidios, asaltos y también hablan de que la educación y la salud pública han estado descendiendo y entonces dicen esos sectores y cómo los participantes en el Partido Revolucionario Moderno, dirigentes y miembros de la base, creen que pese a esas circunstancias podría ganar el Partido Revolucionario Moderno y el presidente de la República en caso de repostularse los comicios del año próximo. La encuesta a la que hemos hecho referencia no solamente examinó las debilidades coyunturales de la candidatura de Luis Abinader, sino que sustancia la valoración que tiene el pueblo en varios factores de éxitos notables, notorios. Por ejemplo, que el presidente Luis Abinader fue capaz de liquidar la pandemia en un tiempo récord comparado con los mandatarios del mundo. Es decir, que entre los 3 principales mandatarios que mejor gobernó sobre la pandemia está Luis Abinader en el mundo entero. En América Latina es el primero. Pero también esos factores que sustancian los números de Luis Abinader positivamente está lo que ha significado el gobierno de Luis Abinader en términos de repunte económico en la República Dominicana, del crecimiento económico. La gente no olvida que en el año 2020 hubo un descrecimiento profundo de la economía, que bajó de 0, bajó a 6 o 7 puntos.
y que en el año 21 hubo un milagro económico en la República Dominicana que hizo posible que creciéramos en un 12.3, y que en el año 22, es decir, el año pasado, mientras en América Latina el porcentaje de crecimiento apenas llegaba a un 0.2 y algunas veces a un 0.2,5, en la República Dominicana alcanzamos un 5.6 de crecimiento en el 22, y que ahora mismo en el 23, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano, y lo dicen todos los pronósticos de América Latina, que la República Dominicana quedará un poquito por debajo de un 5, pero por encima de un 4.5. Es decir, que el crecimiento será totalmente diferente al crecimiento decreciente de América Latina y del propio Estados Unidos. Eso significa que desde el punto de vista de la economía, el presidente Luis Abinader tiene un magnífico posicionamiento. El turismo, que tú fuiste testigo junto al pueblo de que cayó abajo cero en el mundo, no en la República Dominicana, no, en el mundo. La gente tenía miedo de salir en tiempo de la pandemia. El turismo ahora sobrepasó los 8.5 millones, porque ahora con la modalidad del turismo de barcos o de transatlántico, aumentó a 8.5 millones de personas que visitaron la República Dominicana en el reciente año de 2022, colocándose por encima de lo que fue el último gran año de turismo, que fue el 2019. Es decir, que en el área turística estamos también entre los principales, los primeros del mundo. En el área de empleo, Mario Emilio, la pandemia redujo los empleos en casi 1 millón de personas que tuvieron que quedar sin trabajo, 900 y tantos mil aproximadamente. Y ya cuando cumplimos los 2 años, ya estábamos con 350.000 a 400.000 empleos nuevos por encima de los empleos totales recuperados. Las zonas francas se cayeron y hoy en día están como si no hubiese pasado nada y han crecido en alrededor de un 300, digo, entre 300.000 a 400.000 los empleos. La seguridad, no la seguridad ciudadana, sino la seguridad de la salud. La salud pasó a ser un derecho en la República Dominicana, un derecho en el sentido de que todo, el más pobre de los dominicanos, si quiere, tiene un seguro de salud, porque para eso está SENASA. Es decir, la seguridad es prácticamente universal en salud. Entonces, esos son los aspectos positivos que sustancian lo que significa los números punteros de 53.3 del presidente Luis Abinader. Lo que han mencionado son las partes débiles. Y la gente se pregunta si eso es verdad. Yo creo que es verdad. Yo creo que la gente se queja de la inflación. Ahora, la gente sabe que esta inflación que tenemos no es producto de un mal manejo del gobierno de Luis Abinader. Es una inflación importada. Y si usted ve América Latina, se dará cuenta que nosotros estamos entre los 17 países de menos inflación en América Latina. Es decir, tenemos un nivel de inflación, pero no estamos, hay mucha gente por encima de nosotros en términos de la inflación. Pero además la gente sabe que se ha combatido la inflación, a tal punto que el gobernador del Banco Central, que tiene una credibilidad que se parece a los organismos internacionales, ha venido demostrando que la inflación ha venido desmontándose de casi 2 dígitos en que había logrado llegar a menos de 6 puntos y pico. Es decir, que se está acercando a lo que sería el límite de inflación tolerable, que es el 4%. De un 9 y pico, casi un 10. Ya está en 6 y pico. De manera que se ha combatido efectiva y eficientemente la inflación. La grave situación por la que atraviesa la vecina nación haitiana tiene conturbada a la humanidad prácticamente, porque solamente hay que ver los pronunciamientos reiterados
que sobre esa situación hace la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo su director, Antonio Guterres. Esa situación ha creado incertidumbre en la República Dominicana y en sus autoridades, comenzando por el presidente Luis Abinader, porque la masiva migración haitiana de hace años podría verse aumentada incluso de manera grave por ese conflicto bélico de bandas armadas que tienen posesión de amplios territorios de la nación haitiana, especialmente en Puerto Príncipe, su capital. ¿Qué le dice a un diestro analista y comunicador, como lo es el ingeniero Tomás Hernández Alberto, esa situación de la nación haitiana y cómo podría reflejarse gravemente en nuestro país? Mario Emilio, la República Dominicana tiene en el problema haitiano un problema ancestral, un problema de nacimiento. Es decir, nosotros compartimos con Haití una isla. Ellos serán por la vida entera nuestros hermanos haitianos, porque son la nación más cercana por vía terrestre en la República Dominicana. Es decir, es una situación que la heredamos de nuestra naturaleza republicana. Por lo tanto, Haití siempre es preocupación para los dominicanos. Mucho más que todo el mundo recuerda que en algún momento de la historia Haití gobernó durante 22 años, ocupó la República Dominicana durante 22 años y que los dominicanos y las dominicanas, no, a diferencia de los latinoamericanos y de los norteamericanos, nos independizamos de un vecino país que es Haití. En cambio, América Latina se independizó de España y los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra y de otros países europeos. Es decir, nosotros tenemos una naturaleza que tenemos que ver con certeza. Haití ha tenido muchos problemas, muchas dictaduras, pero en los últimos años ha tenido muchos problemas, pero nunca había tenido un problema tan grave como el que tiene ahora. Un problema de grupos armados, de maleantes que son los que gobiernan. La famosa pandilla de Haití son las que tienen un control que es realmente un desastre. El presidente Luis Abinader ha sido para mí lo mejor que le ha ocurrido a la República Dominicana en términos de cómo tratar el asunto haitiano. Ningún otro presidente había hablado con tanta categoría al mundo de que la República Dominicana no podía cargar con Haití, que no podía dejársele la solución a la República Dominicana porque no era problema de la República Dominicana, pero además porque la República Dominicana no tiene fuerza para poder resolver esa situación. El presidente en todos los escenarios ha llevado la voz cantante de que lo de Haití tienen que resolverla las naciones del mundo. Y yo diría que somos dichosos, Mario Emilio, porque Antonio Gutiérrez, mucha gente no lo recuerda en la República Dominicana. Antonio Gutiérrez fue primer ministro de Portugal. De Portugal, perdón, perdón con el lapsus. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, él fue presidente o fue primer ministro después de Mario Suárez. Los dominicanos le deben recordar eso. Mario Suárez fue primer ministro, después vino Antonio Gutiérrez, de la misma línea política, gente cercana a José Francisco Peña Gómez, gente cercana al pensamiento de la Internacional Socialista, y ha sido Antonio Gutiérrez, el presidente ahora o el secretario general de la ONU, el que en consonancia con su formación ideológica
y su cercanía, Peña Gómez, después de muerto, está haciendo cosas en favor de la República Dominicana. Antonio Gutiérrez, de alguna manera u otra, fue cercano a José Francisco Peña Gómez, y Antonio Gutiérrez comprendió como ningún otro el problema de la República Dominicana, porque Peña Gómez mantuvo siempre a esos líderes de Europa, los mantuvo siempre al tanto. El propio Mario Suárez estuvo aquí en la República Dominicana en un momento en que nos debatíamos en un combate electoral donde le ganamos al presidente Balaguer, que por cierto en ese momento el profesor Bosch decía que era una vagabundería decir que se le podía ganar a Balaguer en un proceso electoral. Entonces es bueno que los dominicanos profundicemos el eco que ha tenido la posición del presidente, exitoso, porque en menos de 3 años, que es lo que tiene Luis en el poder, la voz de Luis se internacionalizó de forma tal que el secretario general de las Naciones Unidas está coincidiendo completamente con la propuesta de solución a Haití que hace el presidente Luis Abinader. Pero el caso del primer ministro de Canadá, que llamó por teléfono al presidente de la República, cuando la República Dominicana había tenido una cercanía tan grande con un país de tanta influencia en el caso haitiano, cuando los Estados Unidos habían mandado con tanta frecuencia gente vinculada al Departamento de Estado, auscultando de qué manera se va a enfrentar el problema de Haití. Es decir, nunca antes habíamos estado tan cerca de la solución del problema haitiano como ahora, a pesar de que estaba viviendo la peor crisis. Y es porque el presidente Luis Abinader, primero con la formación de este foco democrático que ha creado en América Central, de países en pro de la democracia, el alcance que ha tenido, el liderazgo que ha desarrollado, el hecho de que sea el primero en muchas cosas importantes en el mundo y que haya tronado siempre en favor de los intereses de la República Dominicana. Yo digo que es una diosidencia lo que está ocurriendo. Es decir, no es una coincidencia, es una diosidencia, que es la coincidencia positiva de que en el ejercicio del poder, en el momento más peligroso de Haití, está el presidente de mayor coraje que ha tenido la República Dominicana, de mayores decisiones y de mayor influencia en el mundo en términos de lo que es su discurso. Bien, vamos a hacer la próxima pausa de este programa. No sin antes recordarles que Vertiente de Opinión se transmite por el Canal del Sol en frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no puede, por razones de ocupación o de tiempo, o escuchar a este diestro comunicador que es Tomás Hernández Alberto, el lunes, porque el programa se transmite los domingos de 9 a 10 de la noche, pero si no puede verlo y escucharlo, el lunes después de las 3 de la tarde en YouTube, escribiendo Vertiente de Opinión y poniendo el nombre de su más reciente entrevistado, pues verlo ahí de forma indefinida. Tomás, indudablemente que América Latina está en una especie de péndulo. Tan pronto gana una organización y su candidato presidencial de centro, de derecha, pero también, y ha ocurrido últimamente, candidatos de izquierda, el caso de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Luis Arce en Bolivia,
pues son organizaciones de izquierda. Felizmente, Estados Unidos está muy democrático, sobre todo porque tiene una pugna de influencia con el gigante asiático que es la China popular. Entonces, hay analistas que consideran que los partidos dominicanos son iguales, sobre todo los tres mayores, y que no se puede exhibir ni argumentar razones ideológicas para hablar de la supremacía de uno sobre otro, y que esa circunstancia podría producir que en el torneo comercial del 2024 la votación sea por ese y otros motivos colaterales escasa. Coincido completamente con quienes creen que la República Dominicana, contrario a lo que ocurre en América Latina en sentido general, no hay una lucha ideológica, no la hay. Sí hay ideologías que tienen influencia, sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno, porque recuerden ustedes que el Partido Revolucionario Moderno es una hechura original del Partido Revolucionario Dominicano. Por eso pude hablar de la incidencia de José Francisco Peña Gómez, aún después de muerto, en lo que pudiera estar ocurriendo en la República Dominicana. Inclusive Peña Gómez fue tan grande que murió, y en el año en que murió se duplicó la fortaleza del Partido Revolucionario Dominicano como consecuencia del amor del pueblo por José Francisco Peña Gómez. Pero es evidente que no estamos viviendo un mundo ideológico. Los años en que Ibelice Prats Ramírez de Pérez, lo de Pérez deben ustedes saber porque Mario Emilio fue el esposo de doña Ibelice. Eran otros tiempos, eran los tiempos de la escuelita, eran los tiempos de la formación, fueron los tiempos que garantizaron las generaciones que ya no estamos directamente ejerciendo la acción política a niveles presidenciales. Es decir, Luis Abinader es un producto nuevo de la República Dominicana que tiene no una ideología, pero sí una formación. Y tú fuiste el gran amigo del viejo José Rafael Abinader, como yo. Ese hombre fue un hombre que tuvo una vida y una conducta impoluta, que tuvo una vida acrisolada, que nunca se vinculó a nada que tuviera que ver con corrupción o con tráfico de influencia. Eso no es ideológico, eso es de formación familiar, pero no deja de tener un origen también ideológico, que lo vincula con las mejores cosas. Entonces Luis Abinader tiene en su formación la raíz de la lucha contra la corrupción, la raíz de un gobierno transparente, la raíz de un gobierno donde se castigue a quienes hagan cosas malas. Y la otra fase de Luis en su formación, porque su familia, además de que tuvo una organización que se llamaba Alianza Social Demócrata, también militaba en las filas del Partido Revolucionario Dominicano, fundamentalmente de Peña Gómez. No tengo nada contra Bosch, pero todo el mundo debe recordar que Juan Bosch, que fue padre, si se quiere, de la primera democracia de la República Dominicana, porque fue el primer presidente electo en democracia y respetó esa democracia. Sin embargo, en el 73, producto de las coyunturas políticas que vivía el mundo, Juan Bosch se inclinó hacia la izquierda radical a tal punto que planteaba que las elecciones no eran un método para sustituir un gobierno. Entonces, en ese interregno, Peña Gómez, un socialdemócrata a plenitud, junto con ese equipo de gente formados, entiende, que tenía el Partido Revolucionario Dominicano, emprendieron un camino, y el pensamiento de Peña Gómez aflora en
en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Aflora. ¿Cómo aflora? Bueno, porque la política social del gobierno, las políticas en favor, por ejemplo, del caso que tiene que ver con la seguridad social, del caso que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, chocando de frente con los sectores más marginados, más desprotegidos, a los cuales le llega la ayuda directa del Estado. El propio INESPRE en los gobiernos del PRD, ahora PRM, ¿entiende? Que juega un papel mucho más vinculante. Los títulos de propiedad, Mario Emilio, los títulos de propiedad que fueron iniciados en la gestión nuestra, en la reforma agraria, en la gestión de Hipólito Mejía, de Tomás Hernández Alberto, todos los títulos que ustedes ven ahora que se están dando son producto de aquel inicio, de aquella gestión. Es decir, la parte social que Luis maneja es una parte también de formación. Yo diría que también tiene que ver con un aspecto ideológico, pero no se puede decir que sea el producto de la ideología. Ahora, hacia lo inmediato, habrá una profundización de las luchas en favor de los mejores intereses del pueblo en el 24. ¿Por qué? Porque Luis llegó atado a una coyuntura. Luis tuvo que hacer compromisos para llegar. Ahora el Luis del 24 está identificado con el poder para el pueblo. Es decir, con que el poder se maneje de manera fundamental y sin duda en favor del pueblo dominicano. Luis tiene que cambiar y va a cambiar el paradigma. No va a gobernar solo para crecer, porque hemos crecido 40 años y no nos hemos desarrollado. Luis Abinader va a gobernar estos últimos 4 años de él para el desarrollo, que es un compromiso del país, para el desarrollo que significa la eliminación gradual de las desigualdades, para el desarrollo que significa progreso, para el desarrollo que significa mucho mejor para las clases populares y desposeídas. Y nosotros tenemos la obligación de decirles a ustedes que se hace necesario que el pueblo dominicano tome conciencia. No es posible retroceder a aquellos espacios en los cuales te quitaron en las uñas, te quitaron, se llevaron tu trabajo, se lo llevaron. Eso no es posible. Por eso usted ve que el pueblo también resulta comprensivo con Luis Abinader en aquellos aspectos donde no ha podido responder de manera categórica, porque lo que está atrás, todo el mundo le tiene miedo. Que haya un retroceso, la gente se pone la mano en la cabeza y por eso soporta que haya todavía algunas cosas que no se hayan podido cumplir y sigue pensando que Luis es la solución. Lo vamos a ver en la próxima vez, Mario Emilio. Contigo siempre las cosas me resultan mucho más fáciles. Muchas gracias. Le agradecemos a un hombre sumamente ocupado, porque cuando asume una idea política, se lanza con entusiasmo a realizarla. Yo recuerdo que una vez aspiró a la candidatura a síndico del Distrito Nacional y fue una jornada de corta duración, pero alcanzó una fuerza que factores internos impidieron que continuara con esa aspiración. Hubiera sido un buen síndico. Hasta la próxima.